Iniciamos ahora la última parte del programa con una tertulia en la que van a participar cuatro invitados muy conocidos de todos ustedes. El primero de ellos es catalán, de Barcelona, dicen los papeles en los que hemos buceado, que tiene 54 años, que está casado, que tiene 6 hijos, que es abogado y escritor, y que en su programa político particular aboga por una sociedad más divertida y defiende que el hombre tiene la obligación de hacer el esfuerzo heroico de intentar ser feliz. Es Antonio de Senillosa. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. ¿Crees finalmente que el hombre está obligado a ser feliz? A intentarlo, por lo menos. Sí, yo creo que es bueno intentar hacer el heroico esfuerzo de pretenderlo. Conseguirlo es mucho más difícil, pero en fin, al menos el intento de conseguir ser feliz ya le aproxima a uno a una cierta felicidad. ¿Y en qué basa su felicidad? Su propia personal felicidad. Es estar de acuerdo con lo que uno es, con lo que uno piensa, o sea, que lo que uno dice, lo que uno es, lo que uno piensa y la forma en la que uno actúa estén completamente de acuerdo. Es encontrarse uno cómodo en su propia piel. Eso para un político sería muy de desear. Yo creo que para todo el mundo. El político no es una casta aparte. El segundo de nuestros invitados de esta noche es madrileño, tiene 48 años, está casado y es padre de 3 hijos. Es economista, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, escritor de temas económicos, de historia, ecología y política. Y precisamente acaba de dirigir una publicación verdaderamente interesante titulada El libro de la naturaleza, editada por El País. Estamos hablando de Ramón Tamames. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Hasta esa corbata que luce hoy tiene un tono un tanto ecologista, me parece, ¿no? Sí, es que realmente hoy casi ha sido el primer día de primavera en Madrid, por lo menos. Y además estamos en la semana del medio ambiente. Ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente, que es una celebración que convocaron las Naciones Unidas hace ya 12 años y que todos los años se celebra el 5 de junio, para recordar a las gentes que es bueno preocuparse por la conservación de la naturaleza y por asegurar que las generaciones venideras van a tener un mundo por lo menos tan bueno como el que tenemos nosotros. Precisamente en ese libro que hemos mencionado, el libro de la naturaleza, hay un prólogo realmente excepcional de Su Majestad el Rey, que sostiene una tesis que me gustaría que comentara, si posible. Sí, es una tesis interesante la que el rey Juan Carlos ha expuesto, y es la tesis de que hay un quinto jinete del apocalipsis, que es el desarrollismo destructor. El desarrollismo destructor que por el mero afán de crecer por crecer en economía y por acumular, puede contribuir a erosionar muchas de las riquezas maravillosas de la naturaleza y a destruir una gran parte del patrimonio histórico y monumental. Y precisamente lo que hay que hacer es frenar ese corcel, ese caballo y ese jinete del desarrollismo, y hacer un desarrollo equilibrado, que el caballo vaya más lentamente, más tranquilamente, y no vaya destrozando a su paso un poco como el caballo de Atila. El tercero de nuestros invitados tiene 42 años, está casado, es abogado y letrado del Consejo de Estado con el número 1. Está graduado por la Universidad Central de Madrid en Derecho y Letras, por la de Lovaina en Filosofía, y ha estudiado en Oxford, en el College de France, en París, y realmente se ha pasado media vida estudiando. Eso no cabe duda que es un currículum hecho para desacreditarme manifiestamente. Ni mucho menos. Estamos hablando de Miguel Herrero Rodríguez de Miñón. Buenas noches. Buenas noches. Como saben ustedes muy bien, es actualmente diputado y portavoz del Grupo Popular del Congreso de los Diputados. Y le vemos ahora con bastantes kilos de menos. ¿Eso es un proceso natural? Es natural, es decir, pasando hambre se adelgaza, y cuando se está tantas horas quieto en aquella casa, pues hay que pasar hambre para no engordar. De manera que es simplemente efecto de régimen, un régimen impuesto por las largas horas de quietud en el escaño, ¿verdad? Pues el régimen le ha ido bien, el dietético, quiero decir. Sí. Nuestro cuarto invitado no tiene nada que ver con la política, al menos directamente. Es actor premiado, actor de éxito, actor querido por todo el mundo, empezando seguramente por los más pequeños, gracias a un papel que hizo. Y también como ciudadano de a pie tiene mucho que decir en todo esto que vamos a comentar, y por eso está aquí, no sencillamente por ser un actor de éxito. Estamos hablando de Antonio Fernández. Buenas noches, Antonio, bienvenido.
Como saben ustedes, es fundamental en este tipo de tertulias, pues un poco desubicar, si se me permite el término, a los personajes. El político que no hable solo de política, el que no lo es que hable de política, que mencione también cuáles son sus propias opiniones y ver entre todos qué es lo que el ciudadano que nos está viendo saca en limpio. Así que si les parece, me parece que en este caso les desubico a todos y hablamos qué es lo que les ha parecido a ustedes la sanción, la no sanción del resultado del Supremo con el presidente del Barcelona. No sé si ustedes saben de qué es lo que ha pasado. Sí, sí. El jugador del Real Madrid, Juanito, se ha querellado por presuntas injurias y al final no ha pasado nada y al parecer no ha habido intención de insultar o de, como técnicamente se llame. Quizá Miguel, que es Miguel Herrero, que es abogado, y yo como catalán, pues yo creo que... ¿Es eso de que yo como catalán? No, es decir, que voy a hablar un poco como yo soy catalán y me afecta más, o sea, lo conozco un poco tal vez más el tema. Pues el presidente del Barcelona, pues... insultó a un futbolista respetable, se llamaba Juanito, dijo algo como que, en fin, iba embarazando a las niñas pues, por las esquinas. Parece que la sentencia ha sido absolutoria, pero esto yo no entro en ni juzgo la sentencia absolutoria. Lo que sí me parece mal, esta utilización excesiva que se hace a veces de las instituciones. El presidente del Barcelona dijo que había dicho esto para defender al Barcelona y defender a Cataluña. Y esto es absolutamente intolerable. Insultar a una persona no es nunca defender ninguna institución. O sea que independientemente del juicio que haya merecido a los jueces y de lo que pueda pasar en el Tribunal Supremo, me parece absolutamente inadmisible el insulto a un futbolista refugiándose en que uno estaba defendiendo al Club de Fútbol Barcelona y defendiendo a Cataluña. Yo creo que ni Barcelona ni Cataluña quieren ser defendidas de esta forma, que es el insulto. Yo estoy totalmente de acuerdo. No se puede insultar sobre pretexto de defender a nada ni a nadie. Eso no conduce a la defensa de nada ni de nadie. Ahora, yo reconozco que cuando veo una sentencia la respeto siempre, pero encima cuando es absolutoria me alegro, porque prefiero mucho más las absoluciones a las condenas. Claro, no me gustan las sanciones. Creo que eso nos debe pasar a todos, ¿no? A mí me parece que efectivamente las sentencias hay que respetarlas y acatarlas. Para eso tenemos un sistema de justicia que podremos criticar en su funcionamiento, pero que está ahí. Lo que creo es que opino, como ciudadano, que el sistema del insulto no es bueno. Y que un presidente de un club tan importante como el Barcelona, porque es este caso, pero podría ser el del Madrid o podría ser el del Sevilla o el que fuera, yo creo que no es buena técnica el sistema del insulto, de la crítica acerba, de buscarle vueltas a todo. Es mal sistema, porque es una parte del mecanismo de violencia que se está creando en el deporte. No es extraño que si los presidentes entran en estas dinámicas, luego haya escenas como las de la final de la Copa del Rey y situaciones como esa. Yo creo que el deporte tiene que ser el deporte. Participar, aceptar los resultados y no recurrir a estos mecanismos de insultos, de violencia verbal o de violencia física. Es lamentable. Y creo que tendría que haber sido seguramente el comité de competición el que hubiera entrado en la cuestión. Pero la antes que el Tribunal autodisciplina Supremo. mucho más que las sanciones penales, sí, la autodisciplina. A mí que Juanito sea insultado porque le gustan las señoras no me parece nada peyorativo. Bendito sea Juanito. Hombre, no era porque le gustaran las señoras. No era exactamente. No era porque le gustaran las señoras, sino al parecer porque iba dejando embarazadas a las señoras por ahí. En Pero fin. eso es un problema de las señoras también. El problema de las señoras Sí, es esto. también Y tendrían además, que pues pensárselo, ¿no? no Creo sé que si sea un había que dar violador, un premio Juanito, también ¿no? a Juanito, no sé. Otro titular de hoy mismo. La inquietud por la desertización preside los actos del Día Mundial del Medio Ambiente. En la calle nadie se cree que el mundo se va a quedar desierto por muchas fábricas, por muchas historias, por muchas poluciones que haya. El problema es ese, que nadie se lo cree. Bueno, pues que no se lo crean, pero precisamente en el Consejo de Ministros de hoy, en las noticias de las 7 que estuve escuchando, pues se ha autorizado el trasvase de 50 hectómetros cúbicos, 50 millones de metros cúbicos, de la cabecera del Tajo a la del Segura. ¿Por qué? Pues porque la zona del Segura, al sureste de España, es una zona que está en proceso de desertificación.
y cada vez, a pesar del invierno y de la primavera lluviosas que hemos tenido, allí ha caído muy poca agua, porque está muy avanzado el proceso de desertificación. Y realmente en España tenemos zonas en proceso de desertificación importantes. Y desde luego el que no se lo crea, que vaya a África y compruebe la situación del Sahel y compruebe cómo una población como la africana, que en estos momentos son unos 400 millones de personas y que a finales de siglo serán unas 800, están acabando con los bosques, están acabando con los recursos de la sabana, de las grandes praderas, con el aumento y el sobrepastoreo y todos los demás. Es un problema terrible, y no solamente en África, sino en algunas zonas del sur de Europa y en algunas zonas de América del Sur y del sudeste asiático. ¿Será que...? Claro, pero fíjate, José María, aquí. Eso es cierto. Lo que pasa es que hay dos actitudes frente a la desertización y los problemas ecológicos. Una es la actitud de creer que es un terrible destino de la humanidad, que tiene que ser pobre y estar mal alimentada para conservar el paisaje, o que si se desarrolla vamos camino de la catástrofe ecológica. Cuando la verdad sea dicha, ocurre todo lo contrario. Son los países más desarrollados, más ricos, más y mejor industrializados, porque se han industrializado bien, claro es, no desordenadamente, los que además tienen un paisaje más cuidado y un medio ambiente más sano y cultivado. De manera que yo creo que ambas cosas, un desarrollo que nos permita a todos los hombres vivir mejor y más confortablemente, es de todo punto compatible con un paisaje sumamente cuidado y cómodo. Sí, Y eso que dice Miguel es verdad en una Holanda gran parte. está mejor cuidada es cierto que en una gran parte. Lo que pasa África. es que él también sabe muy bien que en esos países también cuidados, como es Europa Central, Escandinavia, la costa este de los Estados Unidos, el sur de Canadá, está el problema de la lluvia ácida. Y la lluvia ácida es el resultado de una industrialización, de ese quinto jinete del apocalipsis, que es la contaminación atmosférica, que cambia la contextura de los suelos y produce la muerte del bosque. Y en Alemania hay un problema terrible, un tercio de los bosques alemanes están ya en ese proceso, en Escandinavia y en todas las zonas. Por eso también los países industriales, que efectivamente tienen una mayor atención a estos problemas, también tienen esos problemas. Porque eso es técnicamente superable a su vez. Sí, es un problema de... Pueden establecerse filtros, mejores de depuradores, depuración. mejores filtros. Y también debe haber un problema de falta de solidaridad, porque España, por ejemplo, es suficiente, se podía autoabastecer en cuestión de lluvia. Y entonces hay en zonas españolas donde llueve muchísimo y en otras donde no llueve nada. Y entonces si se repartiera todo lo que llueve y se recogiera bien, seguramente podríamos, en fin, mejorar bastante. Esa es la batalla del Ebro. La batalla del Ebro entre Cataluña y Aragón, en cierto modo, o mejor dicho, entre Cataluña y Aragón, entre las instituciones catalanas y las instituciones aragonesas, que yo creo que tiene una solución, porque como muy bien han dicho en Cataluña en estos días, pues en la época de grandes lluvias, el Ebro, que no está suficientemente regulado, se está perdiendo en el mar una gran cantidad de agua que se podría Esto que utilizar. estoy diciendo, sé que un si problema, lo como dicen repartido allí. se podría abastecer, pero hay un problema también de falta de solidaridad, de Y de esto es regulación mío, también. ¿y de quién es? Y de ¿De quién es regulación. el Ebro? ¿De dónde nace? ¿Dónde va recorriendo todo el recorrido del Ebro o dónde acaba? Es decir, claro, esto es un problema de un poco de educación cívica. Hombre, no le voy a preguntar yo al señor Fernández de quién es el Ebro, pero sí... Por donde pasa es el Ebro, creo yo. Donde pasa agua de ahí es el Ebro. Todos tienen derecho y además, si a las demás regiones les hace falta agua del Ebro, ¿por qué no dársela? Digo yo. Es que mío, y al final no es de nadie. Es que Es de todos. todos queremos, claro. Es de todos. Vamos a hacer ahora, si me permiten, un alto en el camino y volvemos después a la conversación. Hasta ahora mismo. Seguimos conversando en Estudio Abierto con nuestros ilustres invitados. Alguien decía que esta es la semana del señor Boyer. ¿Está la gente asustada? Bueno, el señor Boyer hace todo lo posible por asustarla. Es el único ministro de Hacienda, salvo el precedente del señor Ordóñez, que cuando sube los impuestos, en vez de explicar
que, en fin, la subida no es tan aparatosa y que los ciudadanos van a recibir más servicios a cambio de los impuestos superiores que pagan, se complace simplemente en asustar a la opinión pública y decir, y usted pagará más. Claro, eso no lo hace ningún ministro de Hacienda sensato, del mundo sensato, pero aquí no sé por qué nos complacemos en asustar a la opinión pública. Yo creo que esta semana del señor Boyer, como usted ha dicho, en la que se ha hablado mucho del fraude fiscal y del secreto bancario, por ejemplo, pues yo creo que está bien hablar del fraude fiscal y del secreto bancario, pero también habría que hablar del fraude político, de un gobierno que ha prometido 800.000 puestos de trabajo, que ha prometido un referéndum y que los 800.000 puestos de trabajo hasta ahora son 400.000 parados y el referéndum pues no se sabe ni se tiene noticia. Y en cuanto al secreto bancario, yo creo que está bien, el tema del secreto bancario hay que discutirlo muy a fondo, es bastante complicado, pero también habría que discutir el tema del secreto militar, porque en estos momentos pues hay toda una serie de instancias en el Estado que mantienen secreto sobre sus deliberaciones y eso creo que no es bueno. No debe haber secreto para nada, y menos en los negocios públicos, me parece. No solamente para los ciudadanos, porque es el ciudadano el que es afectado por el secreto bancario, por el fraude, etcétera, la lucha contra el fraude, y el poder es muy poderoso, valga la redundancia, tiene muchos secretos y puede cometer fraudes. Y eso también hay que decirlo y hay que tenerlo en cuenta y vigilar al poder público. Ahí hay un dato muy interesante. El viernes próximo se discute en el Congreso una proposición de ley del Grupo Popular sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Claro, el Tribunal de Cuentas es el organismo previsto por nuestra Constitución para que de verdad los bolsillos puedan ser de cristal, como decía don Enrique Tierno. Hasta ahora esa proposición ha sido absolutamente boicoteada por el Partido Socialista que al Gobierno soporta y nos gustaría que ya que se van a acabar o se intentan acabar, y muy bien, muy buena intención es esta, con los fraudes privados, efectivamente además se trate de acabar con los posibles fraudes públicos, potenciando la institución destinada a controlar los gastos del Gobierno, los gastos del sector público y hacer que de verdad los bolsillos sean de cristal. El Partido Socialista, que soporta al Gobierno, tiene en este momento la ocasión de demostrar su voluntad de claridad. No tiene más que poner en funcionamiento el Tribunal de Cuentas apoyando nuestra proposición de ley. E incluso una cosa antes de llegar al Tribunal de Cuentas. Yo me acuerdo que en la primera reforma fiscal se puso en marcha el mecanismo de la publicación de las listas de los contribuyentes, con lo que declaran y lo que pagan. Y ese fue un buen mecanismo y animó mucho a la gente a pagar y a tener una conciencia fiscal. Yo creo que eso se debería restablecer. Lo que me parece, en cambio, que es un sistema en donde puede haber también un abuso de poder, no digo que lo vaya a haber, pero que lo puede haber, es en la publicación de las listas de defraudadores. Lo interesante es que los ciudadanos sepan lo que pagan los demás, no solamente los defraudadores que pueden ser seleccionados por un poder excesivamente concentrado y que puede utilizar ese mecanismo. Eso es lo que me parece a mí que también... Pero Ramón, siempre que se haga bien, porque lo que es cierto es que cuando se publicaban las listas de los contribuyentes había un ambiente incitado por determinadas instancias políticas que parecía que el gran contribuyente encima era una especie de... bestia negra a perseguir, cuando realmente el gran contribuyente que declaraba grandes rentas legítimamente adquiridas y pagaba grandes impuestos debía ser benemérito de la sociedad. Y en ese sentido, la publicación de las listas, como se hace en otros países, tiene sentido, pero claro, aquí durante una época se intentó darle el sentido contrario. El que paga más precisamente es el malquisto de la sociedad, cuando debía ser al contrario. Pero eso yo creo que fue un problema de tiempo, es decir, en unos años más la publicación de las listas de contribuyentes habría sido una cosa perfectamente normal, como es saber la edad de las personas, los hijos que tienen, como decía José María Íñigo al comenzar este programa. Y asumible como mérito. Normal, asumible incluso como mérito de la gente que contribuye más porque está contribuyendo a un presupuesto que se considera que es cada vez más progresivo. Señor, tenía algo Yo que decir pienso que en este informe que ha dado, esta visión, un poco de funcionario que ha dado, porque son funcionarios lo que lo han hecho, la visión del Fondo Monetario Internacional, esto que hoy sale mucho en los periódicos, pues en el fondo hay una cierta crítica y habla, en fin, del déficit público, de cómo se ha comido en 3 meses el presupuesto, o sea que el déficit va aumentando mucho, pero en cambio le da al Ministerio de Hacienda y le da al señor Boyer unas armas para apretar más las tuercas. O sea, dice,
hay y se debe reducir la evasión fiscal. Pero critica la subida de presión fiscal. Y se debe aumentar también la imposición. O sea que la imposición está mucho hecha para el consumidor, pero no está hecha la imposición directa. Creo que hay algo aquí, la balanza de pagos está más bien favorable. Resulta que la inflación parece que la van a contener bastante, en un 8, en un 9, en un 10%. Eso no se lo cree ni Boyer. Pero que va a ser, que la inflación va a ser mantenida bastante, parece que es verdad. En cambio, el déficit está muy mal, pero él da el Fondo Monetario Internacional da unas explicaciones de por qué el déficit va mal. Porque y se gasta más de la cuenta. Le da unas armas al Ministerio de Hacienda, para mí, le da unas armas al Ministerio de Hacienda para que apriete más las tuercas. O sea que yo entiendo que alguna gente se ha molestado cuando yo he dicho en algún momento que la presión fiscal española es ya a nivel europeo. El fondo dice que no, yo creo que se equivoca y que creo que es mucho más importante el paro. Creo que es muchísimo más importante que haya el 20% de la población activa en paro. Pero creo que la presión fiscal está a nivel europeo. Sí. En cambio, los servicios están a nivel africano, con perdón, y la corrupción ha estado también a un nivel, con perdón, hispanoamericano y de algunas repúblicas hispanoamericanas. Es usted muy claro hablando. Yo intento ser, ¿no? Yo creo que los impuestos, lo que se llama la presión fiscal, desde luego ha subido muy rápidamente. En segundo lugar, a mi juicio es excesivamente alta para nuestro nivel de renta y sobre todo está muy mal distribuida y muy mal instrumentada, de manera que en España paga mucho más la peseta que se ahorra que la peseta que se gasta, y más la peseta que se invierte que la peseta que se atesora, y más la peseta que se invierte en la creación de un puesto de trabajo que en otra cosa. Con lo cual tenemos todo un sistema de impuestos destinado a penalizar la creación de puestos de trabajo. A mí me parece que, en cierto modo, lo que también nos tendría que preocupar es que discutiéramos estas cuestiones porque ha llegado un informe del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional todo el mundo sabe lo que es y en cierto modo pues es una especie de centro del conservadurismo económico internacional dirigido pues desde Washington. Yo no digo que haya negras conjuras, pero es un sistema que en estos momentos está apretando los tornillos a Argentina, está creando unas condiciones de convulsión social en Brasil, porque el Fondo Monetario Internacional da muchas recomendaciones, pero no busca una solución global al problema de la crisis financiera internacional, alargando los plazos y bajando los intereses para los países pobres. El Fondo Monetario Internacional defiende los intereses fundamentalmente de los países ricos. Y en ese informe se habla más bien poco de los parados españoles. Y se presentan éxitos, pero se hace muy poca referencia a los 2.700.000 parados que tenemos y al 20% de población activa que tenemos en paro. Eso al fondo le preocupa poco y sospecho que al gobierno no es lo que más le preocupa. Y eso es lo preocupante. Yo tengo que discrepar. Al señor Fernández no le estamos dejando hablar nada, absolutamente. ¿Me dejas un minuto? Un minuto. Yo discrepo del planteamiento de mi amigo Ramón Han elevado Tamames el tono de la charla sobre el Fondo Monetario. Sobre el Fondo Monetario, pero desde luego coincido con él que no parece preocupar aquí y ahora el tema del paro. Hoy le hemos preguntado al presidente González Márquez qué opinaba del nivel de paro y de la no creación de ningún puesto de trabajo en lo que va de año en el sector privado de este país. Y lo que nos ha dicho es, bueno, ¿y ustedes qué me recomiendan que haga? ¿Tienen ustedes alguna idea? Claro que tenemos muchas ideas, las hemos dicho muchas veces, pero es él quien tiene la responsabilidad, porque los electores así lo han decidido, de crear puestos de trabajo. Y yo creo que nuestro sistema de impuestos, nuestro sistema de seguridad social, nuestro sistema financiero, en que el gobierno interviene más que nadie, está arreglado de tal manera que genera paro. ¿Por qué? Porque se penaliza la inversión capaz de crear puestos de trabajo. Y por otro lado, el gobierno ha restringido la inversión pública, que decía que iba a ser el gran motor de la creación de puestos de trabajo. Luego, claro, el gobierno sigue una política que genera paro. Y hasta ahora las pruebas me remito. Hemos, como decía Tamames, destruido puestos de trabajo, no creado ninguno. Bueno, yo creo que todo lo que han dicho, pues deben tener razón, porque lo dicen con mucho conocimiento de causa. Y yo, como ciudadano de a pie, solo me limito a cumplir con mi deber. Yo he presentado mi declaración de Hacienda, no puedo esconder nada porque es bajo contrato, he cumplido, seguramente tendré que pedirle un anticipo al banco para poder pagar. Y ahí acaba mi misión y espero que los demás, con lo que reciben, cumplan con su deber y yo ya he cumplido con el mío. Pero yo creo que no acaba ahí, a pesar de las palabras muy ilustradas de Antonio Fernández.
Yo creo que no acaba ahí. La misión del ciudadano también constituye, o mejor dicho, la misión del ciudadano también debe ser criticar en lo que se emplea el gasto público. Y el gasto público en estos momentos hay mucho derroche por todas partes, hay mucha ostentación por todas partes, las mudanzas ministeriales están costando miles de millones de pesetas, sin necesidad de referirme in extenso a los automóviles blindados, y además de los señores ministros, y además de las inversiones públicas, una proporción cada vez más elevada va a inversiones en militares y a compra de armamentos en gran parte en el exterior. Y a mí me parece que eso es bastante lamentable, que en una sociedad en donde hay todos esos problemas de desempleo, todos esos problemas de penurias de la gente, haya ostentación, haya derroche, haya coches blindados y haya tanto gasto militar, que yo creo que nos los podríamos evitar en buena medida. Eso también es parte del ciudadano. Sí, es criticable. ¿Verdad? Pasamos a otro tema. Hace 40 años, hoy en Normandía, se escribía gran parte, un capítulo importantísimo de la historia del mundo. Allí ha habido celebraciones hoy. ¿Dónde estaban ustedes el año hace 40 años? Hoy hace 40 años. Yo creo que casi en la cuna, ¿verdad? Porque tengo 43, de manera que tenía 3 años escasos. Pero ya que se habla del tema de Normandía, yo creo que esta es una prueba de que cierto volumen de gastos de defensa son absolutamente necesarios precisamente para defender la libertad. Porque lo de Normandía fue algo absolutamente necesario para terminar con la agresión nazi a todo el mundo libre, y aquella agresión no hubiera sido posible si los países occidentales, y concretamente Inglaterra, no hubieran seguido una política de apaciguamiento y de desarme frente al agresor nazi. Y yo creo que la lección de los años 30, las naciones occidentales no la pueden olvidar, y frente a la agresión, que a mi juicio viene del este y nada más que del este, es fundamental tener un determinado nivel de defensa al que cada país debe contribuir en función de su posición y de su propio volumen económico, ¿verdad? Yo, contestando a la primera pregunta, volvía del colegio y me acuerdo que era un lunes, y el dato lo tengo muy claro, porque es que al pasar por un puesto de periódicos estaba la gente arremolinada en torno al puesto de periódicos, y la hoja del lunes venía toda la página, era un titular de 5 columnas, como creo que se dice en la prensa, y ponía la invasión. Ponía la invasión y aparecían allí las fotos de Churchill, de Roosevelt, aparecían las de Rommel, que me parece que estaba entonces al frente de la defensa de la muralla del Atlántico en Europa Occidental. Y efectivamente fue algo impresionante la invasión, ¿no? Ahora, yo creo que la deducción que extrae mi querido amigo Miguel Herrero Rodríguez Miñón, pues es una conclusión quizá excesivamente rápida y sobre todo quizá puesta en el pasado porque él ha reconocido, y me parece que tiene mucha razón cuando dice que hubo apaciguamiento de las democracias occidentales. Lo que hizo Chamberlain con Churchill hoy, con Hitler, es inadmisible. Es decir, el Múnich de 1938 precipitó la guerra. Si allí le hubieran parado los pies a Hitler, no habría habido guerra, o la habría habido en otras circunstancias. Después el pacto germano-soviético también la fomentó. También la fomentó. Pero yo creo que sin necesidad de grandes rearmes se podría haber detenido una guerra que el apaciguamiento condujo a ella, como condujo también a los resultados de la Guerra Civil Española, porque esos mismos señores que apaciguaron a Hitler también la apaciguaron en España, y aquí vino la Legión Cóndor, y aquí vinieron los voluntarios de Mussolini, también vino las brigadas internacionales, pero no se puede comparar la fuerza de unas con otras, ¿no? La verdad es que la agresión no hubiera tenido lugar si no se hubiera armado Alemania. O sea que en esto, pues, en fin, la justificación luego de que realmente, yo creo que las celebraciones, a mí no me gustan mucho las celebraciones, ni de victorias ni de derrotas, pero esta es una celebración justificada. Yo no sé dónde estaba, debía ser muy joven, pero lo debía estar celebrando, supongo, porque yo he visto en Normandía unos campos inmensos de muertos,
de muertos de los aliados que desembarcaron en Normandía. Y son los cementerios que no se acaban nunca, de la cantidad de gente que murió. Y esta gente que defendieron a la civilización, defendieron a la democracia, en contra del totalitarismo, en contra de la barbarie, creo que sí que merecen un homenaje. Creo que todo el homenaje que se haga para celebrar estos 40 años, que hace que Europa y el mundo viva, una gran parte de Europa y del mundo viva en una situación política libre, creo que vale la pena por el sacrificio de aquella gente que fueron capaces de morir para defender a la civilización en contra de la barbarie. ¿Dónde estaba Fernández en aquel día? Yo en mi tierra, en Valencia. Pero a mí me gustaría que no se celebraran aniversarios de esto. Que no existiera nada para celebrar un aniversario ni de una batalla, ni de un triunfo, ni una derrota. Tal vez sea demasiado pacifista, pero no creo que sea necesario que las cosas se solucionen a base de batallas. Yo coincido, es decir, más que la celebración del día D, lo que tendríamos es que estar buscando precisamente que esos jefes de Estado que se han reunido hoy y los que no se han reunido tendrían que estar seguramente negociando el desarme, negociando la distensión. No, pero en aquel día, el día D, la alternativa al día D era el campo de concentración nazi. Claro, y las tropas aliadas que desembarcaron en Normandía avanzaron hasta el centro de Alemania y de ese muro hacia acá se vive en libertad y del muro hacia allá se sigue en campos de concentración. Pero han pasado 40 años. No debía existir eso. Pero han pasado Claro, 40 no debía años existir, sí. y ya está bien de celebrar durante 40 años esas cosas en vez de preocuparnos de lo que va a pasar en los próximos 40 años, que no lo sabemos. De que no pase, vamos. Y que no pase, que no vuelva a pasar. Pero la celebración, que yo también soy poco partidario, lo he dicho de salida, creo que la celebración es buena precisamente para saber lo que representaban los errores y para decir que no se vuelva a tener que celebrar un triunfo Y de la para gente rendir civilizada. homenaje a los que Claro, permiten que vivamos Sobre en todo estos libertad. grandes cementerios También de es gente verdad, en fin, eso es muerta cierto, que pero- realmente murieron defendiendo algo que hace que nosotros estemos aquí. Sí, Señores, también quiero recordar. Pero que no se repita, vamos. tenemos También hubo un frente del un segundo para el recuerdo porque nuestros compañeros de continuidad nos dicen que estamos sobrepasados de tiempo, pero le permito ese último minuto. No, yo para el creo recuerdo. que al mismo tiempo que se celebra o conmemora la invasión por Normandía, habría que tener en cuenta también los millones de gentes que murieron en la otra parte de Europa, en la Europa sin oriental. duda, sin duda. Es decir, los casi 30 millones de víctimas mortales que hubo en esa parte de Europa y sobre todo preocuparnos por el hecho de que Europa siga dividida. A mí me parece que ese es el verdadero problema. Sin duda, y que además la Europa oriental es una Europa especialmente penalizada porque después de los 30 millones de víctimas sigue viviendo en dictadura totalitaria. Bueno, y cual aquí es tenemos terrible. bases norteamericanas, ¿no? También. Sí, pero Me vivimos parece en que ese puede libertad. ser el tema con el que iniciáramos otro coloquio. El de hoy se acaba en este instante, señores. Muchísimas gracias por haber dado tanta agilidad al coloquio esta noche. Muchas gracias. Gracias a ti, José María. La verdad es que siempre estamos pidiendo un poco de clemencia a nuestros compañeros de continuidad, pero a veces se hace difícil el calibrar al segundo un programa en directo. Yo sé que ellos lo comprenden y por eso nos van a permitir que acabemos como está previsto esta noche el programa. Y está previsto que acabe con una preciosa mujer, ahí la tienen ustedes.